Buenos días a todos o buenas tardes, espero que estén bien. Un saludo a todos cordiales. El, el motivo de esta video, vamos a dar inicio a un breve curso de Mariología, una introducción al mundo mariano. Y queremos hacerlo en cinco o seis partes. Espero en Dios que Dios les conceda mucha paciencia, ¿verdad? Y si hay una duda o alguna mm, inquietud, etcétera, háganmela saber. Mándenme un comentario que se lo vamos a agradecer mucho, ¿verdad? Comentario, crítica, alabanza, insulto. No, bueno, guárdense los insultos. Eh, el asunto es que cuando planteamos la cuestión mariana, cuando planteamos ya la cuestión mariana, tenemos que primeramente partir de la situación actual. Eh, no son los mejores tiempos ni estamos en la mejor situación. Es decir, el discurso mariano en nuestros días, ante todo los movimientos marianos, son como, sí, son movimientos devocionales dentro de la iglesia, pero presionan mucho, ante todo al Papa. Entonces, le digo que al plantear el tema de la Virgen María, permítanme explicar algunos puntitos nomás para clarificar cómo está el panorama. Primero, eh, en la iglesia, el que es el vicario de Cristo, el primado de la iglesia, la autoridad de la iglesia es el Papa, en este caso el Papa Francisco. Entonces, en nuestros días hay muchos grupos que les molesta la barquita de Pedro, pues. Se le hace muy humilde, se le hace muy pobre, eh, demasiada humildad, sencillez, y muchos grupos comienzan a presionar para unos, para decir, por ejemplo, el verdadero papa es el Papa Benedicto. El que usa anillo papal es el Papa Benedicto. El actual es un usurpador. Él no usa anillo. Y uno dice, ¿y esto? O sea, ¿qué tiene que ver el anillo? ¿Sí me explico? O sea, use o no lo use, es como tú en tu vida familiar. Es decir, el hecho de que traigas anillo o no traigas anillo, en nada te determina. El asunto es que vivas el misterio de tu sacramento, como matrimonio, por ejemplo. O sea, el anillo matrimonial pues no determina tu vida sacramental. Entonces lo curioso es que mucha gente dice, no, el verdadero papa es el Papa Benedicto porque él sí usa anillo. Mijito, el verdadero vicario de Cristo es el Papa Francisco. Segundo, otros grupos están presionando para que la iglesia se preste al mundo de los negocios. Es decir, que el Papa haga un discurso más comercial, que el Papa venda los misterios de la iglesia se usen para comerciar. Y otros grupos quieren poner un pie adentro de la barca de Pedro y un pie afuera de la barca de Pedro. Es decir, hay grupos que quieren los conocimientos gnósticos. Es decir, ¿qué es el gnosticismo? El gnosticismo es explicar misterios con conocimientos. Es decir, ejemplo nomás. Jesús, no sabemos a dónde se fue Jesús entre los 12 a los 30 años. Pues los grupos gnósticos dicen Jesús se fue a la Cachemira, allá a Irán a estudiar medicina y vino con un montón de conocimientos. Y tú dices, mijito, ¿dónde lo sacaste? ¿Dónde está ese dato?
en qué archivo, quién lo planteó. O ahora, por ejemplo, con esta novela de Código Da Vinci del señor Brown, el señor Brown hace una catedral de papel, pero todas las fuentes que él dice que tomó, que Jesucristo viene de la dinastía, es la dinastía que alimenta todas las monarquías de Europa, y que la familia de Francia es la familia más pura y de sangre. Oye, eso fue del 1500 en adelante. ¿De dónde lo sacas? O sea, fue un invento para darle coercitividad teológica a la familia real de la familia de Francia, pero eso es gnosticismo. Es decir, en nuestros días muchos son gnósticos. Es decir, un misterio lo forzan con otro conocimiento. O también digo, hay muchos gnosticismos, o sea, o muchas cosas en nuestros días que son informaciones falsas. Pues. La otra está un amigo maravillado, por ejemplo. Es que la pirámide de Egipto hay piedra de 300 toneladas. ¿Y cuál es el problema? Ahí en el muro de Jerusalén hay una de 500. Y nadie dice nada. Entonces te digo, en nuestros días hay muchos conocimientos y cosas que uno dice, ¿de dónde los sacaste, mijito? Entonces muchos quieren tener un pie en el conocimiento y un pie dentro de la barca de Pedro, pero eso es gnosticismo. Es decir, el compromiso en nuestros días es estar dentro de la barca de Pedro, es decir, dentro del magisterio del Papa. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en nuestros días mucha gente confunde, y aquí es otro de los grandes problemas de los movimientos marianos. Muchos grupos confunden obediencia con piedad. Es decir, creen que porque son muy piadosos tienen la autoridad. Es más, porque son tan religiosos que pueden forzar al Papa. Entonces, mis estimados, no confundas piedad con autoridad. El que tiene la autoridad es el Papa. Tú podrás volar, podrás flotar, podrás hablar con la Virgen, recibir mensajes y ver a la Virgen por todos lados. Está muy bien, felicidades. Pero la autoridad de la iglesia es el primero que llegó a la tumba, que es Pedro. Es decir, aunque Juan llegó primero, el que tiene la autoridad es Pedro. Y entonces, eso es por los siglos, pues. Entonces muchos grupos en nuestros días tienen una costumbre. Por ejemplo, la otra vez me tocó un pobre muchacho hindú y le digo, oye, mijito, ya es hora de que ya entres a una congregación religiosa, ya es tiempo de que te hagas cura. Y luego dice el chamaquito, dice, no, dijo, la iglesia es una porquería, es una asquerosidad del clero, necesitamos una transformación. Pues ándale pues, comiénzale. Si vas a transformar el clero, si vas a transformar la iglesia, comiénzale pues. Pero el hecho de que nomás estés tú sintiéndote superior, a nada nos va a llevar. Es decir, mucha gente cree que porque son marianos ya tienen ascendencia moral. Es más, se convierten en autoridades. Es decir, la conversión es interior, pues. Y la conversión es adentro de la iglesia. Pero no es ser francotirador. El francotirador es el que está tirando, balaceando, ametrallando. Pero tira. Pero el movimiento mariano es adentro de la iglesia. Vive la experiencia de la humildad con María para poder renovar la iglesia. Y ahí está el punto. Siguiente apartadito. A lo largo de los tiempos,
La mariología no está puesta en los fenómenos marianos. Es decir, hay un lugar en el mundo muy raro que se llama Medugorje. Medugorje está entre los serbios y los croatas. En el mero medio de estos dos pueblos está Medugorje. En Medugorje hay un rarísimo fenómeno. Cuando está a mediodía o es en la tarde, se comienza a ver un fenómeno tan raro, el único en el mundo, en que se ve que el sol comienza a danzar así, comienza a moverse. Y uno se queda, caray, o sea, ¿qué es esto? Sí, está impresionante. Pero del hecho de las grandes señales, no se parte para hacer discursos. Es decir, son fenómenos. Si tú un día tienes la oportunidad de Tokio, en Japón, ahí en la ciudad de Tokio, en la catedral de Tokio, está una virgen que sangra. Sangra de sus ojos, sangra de sus manos, sangra en los pies. Y alguien va a decir, bueno, entonces esto significa que, espérate, del hecho mariano, de un fenómeno mariano, no sigue un edificio. Oiga, pero ¿por qué? Porque es que de algo fantástico, lo fantástico tiene que ser revisado, tiene que ser analizado, pues. Tiene que haber un trabajo teológico, pero la pregunta es, ¿del fenómeno mariano sigue algo? No, espera. La experiencia mariológica comienza en las Sagradas Escrituras, arranca de la tradición de la iglesia, de la misma Sagrada Escritura, de la tradición de la iglesia, del magisterio de la iglesia. Entonces, alguien va a decir, es que la Virgen debe ser expuesta bíblicamente. Debe ser expuesta bíblicamente y no hay ningún problema de tipo bíblico. Oiga, nos está echando a perder el curso, ¿por qué? Pues es que no, el problema no es bíblico, el problema es extrabíblico. Es decir, las citas bíblicas están clarísimas en una virgen llamada María del pueblo de Nazaret. El problema es que cuando tú dices la palabra virgen, Martín Lutero, ¿qué está entendiendo por la palabra virgen? Cuando tú dices la Virgen, la Madre de Dios, la Theotokos, ¿qué significa eso, Madre de Dios, en Lutero? ¿Qué significa eso en Calvino? ¿Qué significa eso en la iglesia anglicana? Ahí es donde está el problema. Es decir, no solamente es el tema bíblico. El problema es qué presupuestos dieron para poder quitar el misterio de la Virgen. O al revés, para acercarnos al misterio de la Virgen con inmensa devoción. Bien, entonces, los misterios marianos, los santuarios marianos, han influido muchísimo como centro de propagación, como centros de influencia, como centros de devoción. No más que aquí hay un problemita: la cultura. Aquí en México somos profundamente guadalupanos, profundamente marianos. Pero nuestra cultura, el mexicano, tiende a perderse en su propio laberinto. El mexicano, mientras no haya desgracias, el mexicano se encierra. Y cuando viene una desgracia, un terremoto, el mexicano sale a ayudar a los demás. Entonces, mis estimados, en nuestros días, el discurso mariano debe llevarnos a nosotros, el amor a la Virgen de Guadalupe nos debe llevar a la solidaridad. No más que aquí hay un problemita, permítanme explicar. La palabra solidaridad, ¿verdad?, es que una persona estando en un nivel alto, la persona se abaja
y se pone a la altura del pobre. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar nosotros a niveles solidarios? Es decir, nosotros estamos acostumbrados más al desprecio. Es decir, cuando la gente habla, como que los pobres son allá, los enfermos, los leprosos, los necesitados, y hay que discriminarlos, hay que echarlos para allá. Oye, es que la vida cristiana no es eso. La vida cristiana es que tú te hagas solidario, bájate y ponte a la altura del pobre. Es más, el nivel solidario es de que si no tiene techo, ayúdale a poner el techo. Si una persona no tiene ropa, ayúdale a vestirlo. Es más, tú comparte tu pobreza. Es decir, el nivel de la solidaridad es el misterio de la exageración de la pobreza. Entonces lo que ustedes ya se pueden dar cuenta es que ser guadalupano debería llevarnos a una exigencia de santidad, que la persona se haga santo entre los pobres. Y por ahí San Juan Diego nos da la pauta, pues. Bien, otro problema que tenemos en nuestros días es que mucha gente quiere plantear el discurso de la Virgen con categorías neoconservadoras. Es decir, ¿qué es la teología neoconservadora? La teología neoconservadora es que la Virgen, la teología neoconservadora plantea que el que es pobre está maldito, el que es rico está bendecido por Dios. Pero hay un problema. La Virgen la presentan siempre como la Madonna, la reina, la mujer que nunca vivió la experiencia de la pobreza. Y uno dice, qué raro, si bíblicamente la Virgen siempre aparece pobre, humilde, hija de Sión. Aparece desplazada, que va a Egipto, que vive en un pueblito de Nazaret, que su hijo cuando nace en una gruta de Belén, que la Virgen está totalmente desautorizada moralmente cuando está abajo de la cruz. Es decir, la Virgen aparece pobre. ¿De dónde entonces quieren pintar a la Virgen como una mujer rica, millonaria? ¿De dónde? Y es el problema en nuestros días. Mucha gente busca a María desclasarla, pero en el fondo el problema es que la espiritualidad de hoy quiere plantear brincarse de Belén, brincarse a la Eucaristía sin el misterio de cruz. No se puede. Es decir, el misterio de la vida de la Virgen es un misterio de pesebre, cruz y resurrección. O sea, la vida de Jesús siempre va junto con la vida de María. No se pueden separar. Y esto causa mucha controversia porque muchos cristianos quieren amar a Jesucristo y a la Virgen la sacan para un lado. Pero mijito, ¿no te das cuenta que siempre que está Jesús caminando va la Virgen enseguida? Y muchos tratan de despreciar a la Virgen. En palabras más agustinianas, Agustín hablaba de que no levantas 3 escalones al cielo y 3 escalones al infierno. Es decir, muchos cristianos quieren despreciar a la Virgen. No, a la Virgen, ¿para qué? Mijito, 4º mandamiento, ¿qué dice? Honra a tu padre y a tu madre. La iglesia siempre ha honrado a María. Es que no necesitamos a la Virgen, ¿para qué? Otra vez de vuelta. Muchos cristianos quieren salvar a Jesús, pero quitándole a la Virgen. Y uno dice, qué raro.
O sea, 4 escalones para el cielo y 4 escalones para el infierno. Es decir, mijito, no está deshonrando a la madre. Salvando a Jesús, oye, ¿cómo está eso? O sea, ¿o qué predicamos, pues? O sea, ¿qué estás hablando? Es que nosotros no damos culto a la Virgen. No, nunca hemos planteado nosotros el culto a la Virgen. Es decir, la Virgen se le honra. Pero como la Virgen es tan grande en su servicio a la iglesia, es tan enorme su aportación, para nosotros ya es hiperdulía. Es decir, no solamente la honramos, sino queremos súper honrarla, pues. ¿Por qué? Porque es lo más hermoso y bello que hay en el misterio cristiano. Después de Jesús sigue la Virgen. Y no se puede separar la Virgen de Jesús. Y ahí viene otra de los grandes problemas. Entonces, no, en tu vida personal no te ganes 3 escalones al cielo y 3 escalones al infierno. No. Es decir, si amas a la Virgen, honra a la Madre de Jesús. 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Honra a la Virgen María porque ella es la esperanza de la iglesia, ella es la luz de Jesús, es la llama de amor para todo el mundo. Entonces, ahí está el gran reto. Muy bien, por último. ¿Cuánto tiempo nos queda, mi estimado? 21 minutos, Señor casi Jesús. 22. Muy bien. Entonces, al hacer esta introducción al misterio mariano, viendo cómo está el panorama en nuestros tiempos, la invitación es, en este tiempo de Pascua, la iglesia nos invita a llenarnos de esperanza como la Virgen María. Es decir, María bíblicamente aparece en el misterio de Pentecostés. En el momento que están los discípulos reunidos, María, junto con los discípulos, baja el fuego del Espíritu Santo. Ese misterio de los apóstoles con María nos llama y nos replantea. Porque, curiosamente, María está con los discípulos. María confirma las esperanzas de la iglesia naciente. María anima a los discípulos a vivir la evangelización. María nos anima a ser misioneros. Entonces, el misterio de Pentecostés es el misterio donde el Espíritu, el resucitado, se llevará a todos los rincones de la tierra. Y María está ahí. Entonces, estos temas marianos son temas para rezar, pero también para anunciar. Y aquí volvemos al punto. El misterio mariano no se ha quedado todo en textos bíblicos. A lo largo de los siglos, los misterios de la Virgen han sido rezados. Es decir, la iglesia siempre ha contemplado a María en el mundo de la oración. Entonces, a nosotros nos invita la iglesia a contemplar a María para luego contemplar a Jesús. O contemplando a Jesús, llegamos al misterio de María. Agustín tomaba el ejemplo de la luna. Decía, la luna no brilla por ella misma, brilla por la luz del sol. María es la nueva luna de la iglesia. Entonces, María es virgen, María es madre, la Virgen es limpia de pecado, la Virgen es asunta a los cielos. Entonces, no nos extrañe que cuando va Agustín a plantear el misterio de la Virgen, diga la Virgen
madre. La madre de todos los hombres. La Virgen es la madre de toda la iglesia. La madre de todos los creyentes. Esta gradación de San Agustín está siguiendo la viva tradición de la iglesia, lo que la misma gente reza. Entonces, a lo largo de los siglos, hay grandes contenidos teológicos que se encuentran en las devociones. Bien. Termino. El misterio de la Virgen nos lleva también a replantear nuestra piedad. Y con esto quiero terminar. El amor a la Virgen va purificando nuestra fe. Entre más te vas acercando al misterio de la Virgen, más pura se hace la fe. Alguien va a decir, no, yo para qué quiero la Virgen, yo nomás lo que necesito es la Biblia y punto. Sí, pero si comienzas a meditar en el misterio de la Virgen, la misma Virgen te va a dar a Jesús y va a purificar tu fe. Entonces, el llamamiento de la verdadera piedad está en la humildad. Ahora, no quiero ser grosero, pero había un padrecito aquí en Hermosillo que era el padre Cornides. Y el padre Cornides decía, muy simpático, decía, andan unas viejas ombligudas. Él se quejaba mucho de las mujeres que se le llevan todo el día en la iglesia. Rez y rez, saludando santos, sobando santos, haciendo imágenes, poniendo más santos a las iglesias. Decía, esas son las ombligudas. Otros le dicen las párrocas. Dios nos libre. Dios nos libre. Es decir, basta con la autoridad del Papa, suficiente. Basta con la autoridad del obispo. En este caso, don Ruth, aquí arzobispo de Hermosillo. Basta, suficiente. Entonces, no necesitamos más párrocas. No necesitamos más obispas, no necesitamos más ombligudas. Lo que necesitamos son verdaderos cristianos que amen la pureza de la fe. Y cuanto más te acercas al misterio de la Virgen, más humilde y sencillo te haces. Es más, cuando hay una verdadera piedad mariana, la persona supera todas las pruebas, humillaciones y dificultades. Alguien va a decir, espérese. No, si usted está planteando que la Virgen María, sí, el misterio de la piedad, la sana piedad de la Virgen, te lleva a ti a adentrarte, a superar los problemas, las dificultades y ante todos las humillaciones y sufrimientos. La verdadera piedad se convierte en un verdadero amor a los sufrimientos de Cristo. Termino. En nuestros días hay muchas voces, pero tenemos que en nuestros días volver a la pureza de la fe. Y la Virgen María nos va a invitar a vivir ese misterio. Por eso, yo nomás quiero hacer hoy una introducción al misterio mariano para ya mañana adentrarnos a los misterios más hondos de la Virgen. Hoy nomás quisimos meter un dedito a ver cómo está el mar. Espero que les guste este inicio de curso. Dios los bendiga, que sean muy felices.